los lunes, vamos a Sí. estar miércoles y viernes Miércoles y también. viernes. Así ¿También? que va a ser un gusto encontrarnos Bien. con ustedes como compañeros de trabajo y con la audiencia. Muy bien. Bueno, en este caso para hablar sobre la intervención, ¿no?, Sí. del Partido Justicialista y, bueno, lo que se ha ido dando, ¿no?, de un tiempo a esta parte que ha desembocado o no ha determinado esta decisión de la justicia de la intervención, ¿no? Así es. Bueno, nosotros decimos que la intervención Sí. es una torpeza, Ujú. es un objetivo político, porque la intervención en el orden nacional va a Sí. dificultar el proceso de unidad partidaria en el orden nacional, Sí. pero la crisis no es provocada por la intervención, sino que en todo caso, la intervención detrás de la cual hay Ujú. claros objetivos políticos Sí. es preexistente a la Ujú. intervención. Es decir, el partido está débil, el Sí. Partido Justicialista Nacional en otro tiempo hubiese generado una enorme movilización, no Ujú. solamente de la idea, sino hasta de la gente, Claro. para defender el partido, pero desde hace muchos años el Partido Justicialista se ha convertido en una mera maquinaria electoral, Ujú. prácticamente sin funcionamiento democrático, Claro. tanto en el orden nacional como en las provincias. Se cumple la cuestión de la legalidad en sus Ujú. formas, pero es un partido que carece de legitimidad en tanto y en cuanto hace muchos años que el afiliado no vota eligiendo sus autoridades. Claro. En consecuencia, en un partido que tiene endeblez en este tipo de aspectos, se facilita una intervención que sin lugar a dudas tiene el objetivo político, en cuanto menos, ¿no?, Ujú. de dificultar el proceso de unidad. Bien. Hay distintos sectores del Partido Justicialista Nacional que estiman que solamente con un gran marco, con un gran contexto de unidad con todos los sectores, podría darse la posibilidad de evitar que Macri sea reelecto en el 2019. Ujú. Y esta intervención es un obstáculo. Claro. Además, claramente es una maniobra política, no solamente por los considerandos de la propia Ujú. resolución de la jueza Servini de Cubría, Sí. sino además del interventor designado. Ujú. Luis Barrio Nuevo es un dirigente claramente enancado en Sí. posiciones antikirchneristas, está cerca de las posiciones que consideran que la etapa de conducción del partido, en su momento de Néstor Kirchner y de Cristina, ha terminado, y esta intervención me parece que va con el objetivo de ser prácticamente todo resabio de la etapa anterior, construir una nueva conducción a largo plazo, pero Ujú. lo concreto es que el manejo de los tiempos y de los procedimientos partidarios queda a manos de Luis Barrio Nuevo, Sí. que sin lugar a dudas tributa, lo ha dicho Ujú. públicamente, políticamente al gobierno de Cambiemos. En síntesis, desde ese punto de Sí. vista, un obstáculo más para la unidad del Partido Justicialista, y seguramente si la intervención es confirmada en términos Ujú. jurídicos, va a ser un obstáculo muy severo para la unidad. Bueno, pero esto surge, ¿no?, y parte de aquellos que se oponen, ¿no?, al kirchnerismo principalmente, ¿no? Porque es como que ya se estaba encaminando la unidad, había algunos sectores que se habían reunido, que estaban hablando, que estaban conversando para que esto se Sí. concrete, y bueno, y los opositores al kirchnerismo principalmente son los que solicitan la intervención, Así ¿no? es bueno recordar para la audiencia Sí. especialmente que para lograr la reelección, Ujú. Macri o alcanza el 45% o con 40 puntos, pero una diferencia mayor a 10, menor a Claro. 10, digamos, Ujú. ¿no?, para lograr la Sí, reelección. sí, sí. Desde ese punto de vista, entonces, claramente el objetivo del gobierno nacional, que es muy probable que esté detrás de todo esto, Ujú. sea evitar, y de esta manera Claro. habría una fórmula bajo el signo del Partido Justicialista, Ujú. y habría otra, por ejemplo, bajo Unidad Ciudadana. Ah, Si claro. usted a eso le agrega en los considerandos que en los últimos días dirigentes que se han planteado en un contexto de unidad caen en la contradicción de decir, la unidad sí, pero sin fulano, la unidad Claro. sí, pero sin Ujú. sutano, lo que vamos concluyendo es que esa unidad va a ser muy difícil, Ujú. y si no se construye, va a ser un paso más de avance del macrismo, de Cambiemos, para lograr no solamente la reelección de Macri, Sí. sino dos reelecciones que ya prácticamente son un hecho en términos de propuesta, ¿no? Ujú. Después habrá que ver si la gente las acompaña con su Sí. voto, que son en dos distritos clave: la provincia de Buenos Aires con la reelección de María Eugenia Vidal, Sí. y la ciudad de Buenos Aires acaba con la reelección de Rodríguez Larreta. Temas sobre los Claro. cuales ya se está hablando, pero que se lanzarían Ujú. inmediatamente termine el Mundial de Fútbol del mes de junio. Ah, bien, perfecto. Bueno, así que en ese sentido, en ese aspecto estamos hablando, sí, sobre lo que se puede llegar a dar, Y los hipotéticos, ¿no?, escenarios. Y
Y en el caso, puede pasar acá. Claro, y en el caso de un balotaje, por ejemplo, ¿no? Que se diera un balotaje entre algún candidato del justicialismo y el Frente Cambiemos, sí, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿qué puede llegar a ocurrir? Bueno, mire, cuando las propuestas... ¿Quién sale favorecido? Si las propuestas... Primero hay que lograr el balotaje, ¿no? Pero además hay otro problema, que si producto de esa interna de las PASO, sí, las fórmulas que compiten en el marco del Frente Justicialista son muy disímiles entre sí, nada asegura que el voto ciudadano, que es en definitiva el que más importa, sí, más allá de los acuerdos dirigenciales, se encolumne detrás del candidato ganador. Si las fórmulas son muy antagónicas, sí, si una fórmula es puramente kirchnerista y la otra anti-kirchnerista, sí, cualquiera de las dos que gane puede tener severos problemas también para lograr encolumnar el voto, claro, detrás de ella. Y las provincias también van a tener ese problema, porque si bien es cierto la intervención hasta ahora incluye solamente al Consejo Nacional Partidario, sí, es importante pensar que si los argumentos son los que se han conocido, ¿no? La falta de un funcionamiento partidario, consideraciones políticas que no corresponderían, como por ejemplo evaluar desde el punto de vista judicial que viene perdiendo elecciones el Partido, sí, Justicialista, si esas causales son válidas prácticamente sirven también para la intervención en cualquier distrito del país del Partido Justicialista. Por eso tenemos que esperar que en los próximos días, si la decisión de la jueza se confirma, es decir, si no se hace lugar a las impugnaciones presentadas, va a haber un desfile de presidentes de partidos justicialistas de provincias hacia Valle Nuevo, sí, para definir con él el contexto y la marcha de los partidos en cada una de las provincias. La Rioja seguramente va a vivir esa situación. Cacho, muchísimas gracias y bueno, el miércoles nos reencontramos. Con todo gusto, buenos días. Muchísimas gracias, avanzamos, seguimos con más de La Mañana de Provincia. Transmite para